representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Miranda. Representante, en las últimas horas la vimos bien fuerte en la reforma laboral, haciendo unas críticas vehementes al gobierno y a lo que pone el gobierno sobre la mesa, sobre todo a lo que usted considera no el trámite necesario ni la revisión exhaustiva de lo que representa la reforma laboral. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó ayer con la discusión de este proyecto de ley? Bueno, en términos generales, lo que hemos visto durante estos 2 años, que nos hablan de un diálogo de dientes para afuera, pero en la realidad, en la práctica, lo que quieren hacer es pupitrear absolutamente todo, omitir el debate y posteriormente se quejan en la Corte Constitucional que les tumban los proyectos o las reformas del gobierno. Dos, yo creo que esta es una reforma que no podemos debatir a la ligera, que no podemos ser irresponsables ante el país. Y mi llamado el día de ayer es a que fuéramos despacio, a que debatiéramos artículo por artículo, porque no es posible, Luis Carlos, que cuando nosotros éramos oposición, el gobierno pasado con el presidente Iván Duque, sí hacíamos estas exigencias. Y ahora que llegó al gobierno Gustavo Petro, entonces ahora sí nos parece correcto pupitrear todo y no dar discusiones. Yo creo que ya vivimos la situación con la reforma pensional, donde estoy completamente segura que se va a caer en la Corte Constitucional porque se omitió el último debate y hoy estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero creo que una reforma laboral de esta magnitud, que para mí es la primera que yo veo en la historia, que no genera empleo, sino por el contrario, como dice el Banco de la República, podríamos estar perdiendo hasta 500.000 empleos, pues tenemos que dar esta discusión de cara al país. No es un tema menor. Hoy con las cifras que tenemos, ayer con las cifras que dio el DANE del bajo recaudo, que la economía no va bien, pues podemos afectar sectores muy delicados como es el sector vivienda, que no se ha reactivado en este gobierno, confecciones, que también va mal. Entonces, creo que es bastante irresponsable cómo se está generando el trámite al interior del Congreso y aún más el contenido de la reforma. Representante, buenos días, le saluda William Calderón. ¿Qué de lo que tiene este texto, esta iniciativa, es lo más riesgoso para el empleo en Colombia? ¿Qué no debería pasar definitivamente? Que sucede es que digamos, es generalizado. Por ejemplo, se van a incrementar los costos por empleado hasta en un 30%. Y yo le voy a poner un ejemplo simple. Esto no va a afectar a las grandes empresas porque ellos tienen la solvencia económica para poder pagarle un poco más a los empleados. Acá el grave problema es el 80-85% de las empresas en Colombia, que son pymes y mipymes, las que realmente sostienen de este país, que no tienen más de 10 empleados. Le voy a poner el ejemplo, la peluquería, la tienda de barrio. ¿Qué pasa si usted tiene que incrementarle el costo a un empleado de hasta un 30%? ¿Qué va a hacer el empresario chiquito? Pues va a echar 2, 3, 4 personas para que no se le incrementen los costos laborales. Eso es lo que va a pasar. Vamos a tener un desempleo que, en palabras del ministro de Hacienda, no mías, que tranquila, que no me preocupe, que esto va a ser personas que no van a ir, no se les va a acabar el empleo, sino que van a pasar a la informalidad. Entonces es bastante irresponsable esta reforma. El sector vivienda. Nosotros no podemos permitir que se generen después de un determinado tiempo en sectores, por ejemplo, como vivienda, después de 2, 3 años, se genere ya un contrato a término indefinido cuando, por ejemplo, en el sector de la construcción contratan a obreros para determinado proyecto. Con esta reforma, si se pasan 2, 3 años, como siempre nos pasa en donde pasan las obras, es que se alargan las obras de construcción y terminan, por ejemplo, los constructores obligándose a contratar por término indefinido algo que supuestamente era solo para un proyecto. Por eso puede afectar gravemente el sector confecciones, puede afectar gravemente el sector vivienda, y siento que acá hay una doble moral, un doble rasero, porque esta reforma solamente aplica para el sector privado. ¿Por qué no hacemos exactamente lo mismo para el sector público? ¿Por qué si en palabras del pacto histórico esclavizan al sector privado, perdón, al sector público, y les parece que la reforma solamente tiene que ser para el sector privado? Yo creo que el gobierno nacional tiene que dar ejemplo con estas OPS, que son contratos de prestación de servicio, donde las personas trabajan 12 meses y realmente pueden facturar solamente 8 meses. Entonces, demos ejemplo desde el sector público y luego sí entremos en el sector privado. Representante, como uno ve las cosas haciendo análisis de estas políticas públicas y de la agenda en el Congreso, se da cuenta. Ya les sacaron la reforma pensional.
y ya pues en manos de la Corte. Esto va volando la reforma laboral y seguramente la saquen según sus cuentas antes de diciembre. Y seguramente sacan reforma tributaria también antes de diciembre. Y les quedaría nada más la reforma a la salud. Es decir, 4 años, 4 grandes reformas. ¿Usted lo ve así? ¿Ya no tiene contrapesos el gobierno en el Congreso? ¿Sacan las reformas como, digamos, como por dentro de un tubo? No, digamos, yo siempre voy a tener fe en el Congreso de la República. Mi trabajo desde el día número 1, hace 6 años, es tratar de dignificar un poco el papel del congresista al interior del Congreso y darse cuenta lo que pasó con el presupuesto. En las económicas negamos el presupuesto y la tributaria entraría también por las económicas, por las terceras. Entonces, yo veo dos panoramas. Uno es que no se le apruebe la reforma completa de los 12 billones o que se la apruebe hasta un monto pequeño. Yo creo que son esos dos panoramas, pero de ninguna manera veo a las económicas votando un monto de 12 billones de pesos en la situación de la economía hoy del país. Dos, la reforma pensional, perdón. No. Le iba a preguntar si ustedes ya han hecho, representante Miranda, un cálculo en materia de desempleo. Es decir, ¿qué podría representar esto en materia de desempleo? ¿Cuántos dígitos en la cifra de desempleo cuando usted claramente nos ha dicho que las pequeñas empresas, las pymes, no van a poder mantener la nómina que tienen actualmente? El cálculo que no hago yo, lo hace directamente el Banco de la República y de hecho le hice un derecho de petición hace 15 días y actualizó los datos. Es que podemos estar perdiendo hasta 500.000 empleos gracias a la reforma laboral. Doctora Catherine, la saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar por el tema que fue materia de discusión ayer, que era si votaban uno a uno los artículos o votaban en bloque. Parte de los problemas que se han visto cuando votan en bloque es que se llevan por delante proposiciones, la ilustración necesaria frente a cada artículo, no le dan la palabra a los congresistas para una referencia a uno de los artículos que se vota en bloque. Eso ayer lo decidieron así, se fueron artículos en bloque con proposiciones y todo pupitreados. Bueno, nosotros logramos, la verdad es que si nosotros hicimos una proposición para que efectivamente se votara artículo por artículo, estábamos ganando, habíamos argumentado a la plenaria que por favor era importante que en esta reforma particularmente necesitábamos un debate riguroso y tranquilo. Sin embargo, lo que pudimos ver es que se bajó el ministro del Interior, la ministra de Trabajo, y hablaron con los congresistas y nos voltearon los votos. Eso fue lo que vimos nosotros y vio todo el país. Entonces, lograron aprobar 7 artículos, lastimosamente sin ninguna modificación, que pueden sinceramente afectar la economía del país, pero los artículos duros vienen esta tarde, la verdad. ¿Qué tienen esos artículos duros, representante? Por ejemplo, ¿cómo sería el contrato en el campo? Allá también pretenden que haya, digamos, con el falso discurso de una estabilidad laboral y una dignificación del trabajo en el campo, se hagan unos contratos a término indefinido en muchos casos, cuando omiten la realidad del campo colombiano. Y es que le voy a decir en palabras, digamos, tranquilas y que entienda la ciudadanía. Usted contrata determinado número de personas para sacar una mancha de café, una mancha de yuca, así le hablan ellos. Esto podrían ser contratos de alrededor de 4 o 5 meses y está completamente esta reforma desconociendo las realidades del campo, donde se contratan estas personas es para sacar determinado producto, donde tienen determinadas fechas de sacarlos, digamos, de sacar los productos del campo, y esto va por temporadas. Entonces creemos que hay un desconocimiento. Sin embargo, a hoy puedo decir que tenemos los números para eliminar esos artículos que afectarían gravemente el campo y la producción del país.